Muy buenas noches, una semana más estamos dispuestos a comenzar este programa Pedro Beltrán Informa, y esta semana y la próxima vamos a llevar a cabo una miniserie de compositores soviéticos dentro del mundo de la música, del que ya les venimos hablando desde hace varias semanas, y esta semana concretamente nos vamos a centrar en Prokofiev y su relación con Stalin. Comenzamos ya y lo hacemos con Theodora Beltrán, que nos va a comenzar hablando y nos va a introducir en la niñez de este gran compositor. Theodora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, háblanos de Prokofiev, de su niñez. Prokofiev mostró desde niño un gran talento y una gran capacidad para la música. Aprendió a tocar el piano a los 4 años. Y su madre le enseñó, y fue una gran importante decisión en el desarrollo de música de Prokofiev. Su madre era una excelente pianista y tenían mucho afecto ellos dos porque siempre estaban tocando el piano y se llevaban muy bien. A su madre le encantaba Chopin, Beethoven y Shostakovich. Prokofiev creció bajo esa influencia. Prokofiev era un excelente estudiante, siempre sacaba sobresalientes y matrículas, pero también compaginaba el estudio con la música. En definitiva, era un niño prodigio. Bueno, pues ahora que ya sabemos un poquito más sobre la infancia de este gran compositor, cuéntanos, ¿qué es Romeo y Julieta de Prokofiev? Romeo y Julieta de Prokofiev es un ballet que se estrenó en 1936, que es cuando Prokofiev acababa de volver de Rusia. Es el mejor ballet de la historia y de la música, pero muchos no saben que lo escribió Prokofiev. ¿Y qué historia cuenta ese ballet? Cuenta la gran historia de Romeo y Julieta, que eran dos familias enemigas, los Capuleto y los Montesco, y Romeo y Julieta se conocieron en la fiesta de 16 cumpleaños de Julieta. Cuando se conocieron, que fue amor a primera vista, ellos no sabían de qué familias provenían, pero cuando lo supieron decidieron casarse el día siguiente de conocerse, aunque tenían 16 años, y los casó el sacerdote en secreto. Pero su padre no sabía que Julieta se había casado con Romeo. Pero luego, unos meses después de casarse, lo habían desterrado por haber matado a un primo de Julieta. Entonces, su padre, ignorando o que no sabía que Julieta estaba casada con Romeo, intentó casar a Julieta con Paris. La boda se celebraría en 2 días después de que Julieta recibiera la noticia. Julieta no sabía qué hacer y estaba muerta de dolor y le preguntó al sacerdote qué hacer. El sacerdote le dio el consejo de que se tomara un veneno que servía para 2 días como si estuviera muerta, pero en realidad estaba dormida y todo el mundo creería que estaría muerta. Y la darían por muerta y ella podría desaparecer con su amor, con Romeo. Entonces el sacerdote le envió una carta a Romeo, pero a Romeo no le llegó. Pero él sabía que Romeo estaba muerta, pero no sabía que era de mentira. Entonces fue a visitarla, se tomó el veneno que tenía y nada más Julieta despertarse, vio a Romeo muerto y se suicidó con la daga de Romeo. Bueno, esa gran historia con triste final, pero gran historia de amor de todos los tiempos, en este caso, pues interpretada en la música del compositor que nos ocupa hoy, de Prokofiev. Muchísimas gracias, Theodora. Gracias a ti, en Información TV.
Continuamos y es el turno ahora de Moses Beltrán, que nos va a hablar de otra faceta de este gran compositor. Moses, ¿qué tal? Muy ¿Cómo bien. estás? Bien. Bueno, Prokofiev era un gran jugador de ajedrez, o al menos le gustaba mucho, era una de sus pasiones, ¿verdad? Sí. Prokofiev empezó a jugar al ajedrez a los 3 años cuando su padre le enseñó a jugar al ajedrez. A él le gustaba mucho, fue entrenando durante mucho tiempo y cada vez se hacía mejor jugador. Él tenía torneos muy importantes y siempre solía ganar. Tuvo una famosa partida con el campeón del mundo de ajedrez, Capablanca, en esa época el campeón del mundo, en la que Prokofiev gana a Capablanca. Aquí, con el tablero que tenemos aquí, Prokofiev son las negras, Capablanca son las blancas. Sí. Y Prokofiev va a meterle reina, Prokofiev tiene ventaja de un caballo y Capablanca, al ver que va a meterle reina, se retira. Ajá, y así fue como le ganó la partida al campeón del mundo, ni más ni menos. Vamos a volver al terreno de la música después de esta anécdota. ¿De qué trata la ópera Guerra y Paz? Guerra y Paz, una ópera que hizo Prokofiev, la hizo en 1941 cuando los alemanes invadieron la Unión Soviética. Prokofiev lo que quería hacer con la ópera de Guerra y Paz era transmitir a los rusos que podrían ganar a Hitler igual que ganaron a Napoleón en 1812. La guerra que hubo era casi lo mismo. Napoleón y Hitler, Napoleón invadió Rusia, Hitler invadió Rusia, pues quería transmitir que podrían ganar a Hitler igual. Pues Napoleón había invadido Rusia. Rusia estaba muy mal equipado, tenía un número muy menor de tropas que los franceses. Los franceses estaban mejor equipados, mejor armados, pero los rusos tenían una buena estrategia. Ellos se iban retirando, llevaban toda la industria miles de kilómetros para cuando ellos habían conquistado varias ciudades y llegase el invierno, pues empezar el contraataque. Cuando llegó el invierno, ellos se tendrían que ir, se fueron, con lo que tenían por los ejércitos por los otros lados del país, que es muy grande, empezaron el contraataque y acabaron ganando. Bueno, la verdad es que pues es una historia que refleja ese patriotismo, ¿no? También de este compositor. Pero a mí me gustaría que me hablaras de otra obra, una que se llama Pedro y el Lobo. ¿Qué nos puedes contar de esa obra? La ópera de Pedro y el Lobo la hizo Prokofiev para iniciar a los niños en la música. Pedro era un pionero ruso que vivía con su abuelo en el bosque, en la montaña. Pedro no podía salir de la casa. Mientras que estaba durmiendo su abuelo, una vez le coge las llaves y sale a jugar al lago. En el lago hay un pato y un pájaro que empiezan a pelearse. El pájaro le dice: ¿qué tipo de ave eres tú que no sabe volar? El pato le dice: ¿qué tipo de ave eres tú que no sabe nadar? Se empiezan a pelearse. Luego llega un gato que intenta comerse al pájaro. Pedro se pone a jugar por el lago y viene luego el abuelo, se ha despertado. Y va y le coge a Pedro de la oreja y le tira a casa y le dice que qué estás haciendo ahí, que va a venir el lobo y te va a comer. Entonces Pedro mira por un agujero de la puerta y ve cómo el lobo que ha llegado se come al pato. Entonces Pedro coge una cuerda, salta la barrera de su casa, se tira a un árbol. Le pide al pájaro, que él no le había comido el lobo, que vuele alrededor del lobo para distraerlo. El pájaro lo hace, Pedro coge la cuerda y ata al lobo, captura al lobo, lo ata a un árbol. Luego más tarde llegan unos cazadores que venían de rastrearlo, 3 cazadores,
y van a dispararlo. Pedro convence a los cazadores de no dispararlo para llevarlo al zoo y ahí emprenden un desfile triunfal de cómo han capturado al lobo, se ha acabado el peligro. Sí, bueno, menuda historia. Muchísimas gracias, Moses, por introducirnos en estas dos importantes obras de Prokofiev y en su afición, una de sus pasiones, el ajedrez. Gracias. A ti en Información TV. Seguimos y lo hacemos con Vivian Gutiérrez. ¿Qué tal, Vivian? Muy bien. ¿Cómo estás? Bueno, tú nos vas a contar, nos vas a hablar de quién fue en realidad Prokofiev, esta figura, este compositor soviético tan importante que marcó una época. Sí, porque realmente Prokofiev es uno de los compositores del siglo XX que más se toca hoy en día, después de Richard Strauss, evidentemente. Y quiero mencionar sobre todo su ópera de Guerra y Paz, que es una ópera muy cara, ¿vale?, de montar, porque tiene 72 componentes. Después también en el tema en el campo sinfónico también se toca mucho sus sinfonías. Sí. También el ballet de Romeo y Julieta, también se ha mencionado antes que uno de los mejores que se ha escrito. Y por último, el cuento del Pedro y el Lobo, que se ha comentado también de qué trata, sí, que ha iniciado a muchos niños en el campo de la música clásica. Vayamos un poco al terreno de lo personal. ¿Cómo fue la relación de Prokofiev con las mujeres? Pues Prokofiev era una persona muy, muy inteligente, eso hay que decirlo, y tenía dos pasiones, ¿vale? Su pasión era el ajedrez y la música. De compositor era muy, muy bueno y no era mujeriego, la verdad, porque solo tuvo dos esposas, ¿vale? Su primera esposa era de origen español, o sea, nació aquí en Madrid, sí. Nació en España, de Madrid, y él tenía 27 años, ella tenía 21, era Lina, su nombre era Lina. Y bueno, la verdad es que ella era soprano, se conocieron en un campo musical. Y al tener los gustos bastante similares, pues se casaron rápidamente, tuvieron 2 hijos. Y la cosa es que Prokofiev, seducido por las autoridades soviéticas, decidió volver a Rusia. Sí. Ella volvió a Rusia, aunque no le gustaba mucho la idea, porque una vez allí ella tenía un estilo de vida pues diferente al de allí. Ella le gustaba pues las cosas caras, relacionarse con gente de alto nivel social, y allí tenía una vida bastante más austera y más baja, además de que la gente por la calle pues le miraba mal y no estaba a gusto. Ella allí no estaba a gusto y le empezó a rogar a Prokofiev de volver a Estados Unidos, que allí no quería vivir. Entonces esa diferencia de gustos, porque él quería realmente quedarse en Rusia, él se sentía como en casa. Pues empezó a deteriorarse la relación con Lina, y hasta que después conoció a otra chica, era Mira se llamaba, y pidió el divorcio. Prokofiev le pidió el divorcio a Lina, cosa que ella se negó rotundamente. Después, como ella se negaba, Prokofiev le pidió ayuda a las autoridades y le dijo que como el matrimonio no estaba registrado en Rusia, no era legal. Perfectamente se podía volver a casar, cosa que le alegró muchísimo a él, y se pidió matrimonio a Mira. Sí. Ella le molestó mucho y, tirando de contactos, Prokofiev logró que a ella la encerraran en un campo de concentración durante 8 años. Estuvo a punto hasta de morir en el campo de concentración y bueno, al final se liberó tras la muerte de Stalin. Mientras él pues estaba casado con Mira, estaba muy feliz con ella, y hasta que bueno, él murió porque él tenía 49 y ella tenía 21. Y nada, o sea, cuando él murió ella cogió, la verdad es que una depresión, y mira que podía haber revuelto a hacer su vida perfectamente, porque ella era bastante joven, pero no quiso tener relaciones con otro hombre, y bueno, los historiadores dicen que murió de tristeza. No se sabe, pero... Bueno, otra bonita historia de amor.
¿Cómo fue la relación de Prokofiev con Stalin? Pues Prokofiev con Stalin se detestaban totalmente. Stalin no dio tregua a que Prokofiev estuvo fuera tanto tiempo durante la Revolución Soviética y no quería, no le gustó, le cogió manía y no. Entonces, mira que a Stalin le gustaba mucho el cine, ¿vale? Sí. Y su director favorito, Eisenstein, le gustaba Prokofiev. Mira tú qué curiosidad. Cosa, qué curiosidad. Entonces, a pesar de que Prokofiev compuso muchas bandas sonoras muy geniales en todo el campo cinematográfico para su cine, aún así no se ganó el cariño de Stalin a pesar de ser tan bueno en el campo de la música. Sí, vaya. ¿Y cómo fue la relación de Stalin con la música en general? Pues Stalin, al igual que Hitler, también tenían cierta pasión por la música clásica, pero no logró, no era tan fanático como Hitler. Realmente le gustaba más el cine, porque lo tomó como algo más publicitario para anunciarse él durante la Revolución Soviética, que el cine. Pero a pesar de eso, se le gustaban muchísimo las óperas a Stalin. Incluso era capaz de ir a la misma ópera de diferentes versiones en una misma semana. Aún así, de todas formas, también Stalin era de un gusto mucho más conservador. En ese sentido, Prokofiev era más actual, tenía más novedades y eso no le gustaba a Stalin. Entonces, por eso también no cuajó entre ellos. De todas formas, Stalin prohibió muchas obras de Prokofiev y de cualquier. Sí, de muchos compositores, más revolucionarios y tal. Dice, si no es más tradicional, no se va a tocar. Ajá. Y se prohibió a muchos. Quiero mencionar que su pianista favorita se llama Marina Yudina. Sí. Y escuchó por la radio, ¿vale?, una obra que a Stalin le gustó muchísimo. Entonces le pidió a esa radio, le dice, oye, ¿me puedes mandar la obra que me ha gustado mucho y la quiero para mi colección? Una obra que aún está en CD, está grabada en CD. La cosa es que se emitió en directo, no estaba grabada. Entonces, ¿cómo le dices que no a una petición de Stalin? Claro. Entonces, esa misma noche llamó a esta chica, a Yudina, y a la orquesta la levantó a mitad de noche para volver a grabar la obra y poder mandársela a Stalin y que no se enfadara. Cuando Yudina tocaba las primeras notas en piano, a Stalin se le salía la lágrima, lo emocionaba muchísimo. Sí. Pero a pesar de tener ese favoritismo hacia ella no apoyaba nada los conceptos de la Revolución Soviética y el dinero que ganaba lo donaba para oraciones pidiendo perdón por los pecados de Stalin. Fíjate, qué curioso, qué historia tan curiosa. Pues Vivian, muchísimas gracias como siempre por ilustrar de esta forma tan estupenda el tema del que hablamos hoy y bueno, Prokofiev, este compositor y su relación con Stalin y a la vez Stalin y su relación con la música. Gracias. A ti. Continuamos, entramos ya a la recta final del programa, lo hacemos como siempre con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados y el anfitrión de este programa. Gracias, Pedro. Gracias a ti siempre. Bueno, vamos a comenzar como siempre hablando del despliegue, haciendo una alusión previa a la camiseta que lleváis todos hoy. Bueno, es muy obvia. Estoy enamorado de Prokofiev, además lo estoy. Desde los 18 años, sí, es un amor muy duradero, sí. Bueno, eso está bien. Es un compositor que me llegó a mí cuando era muy joven, sigo siendo igual de joven, pero me llegó muchísimo Prokofiev, precisamente una representación de Guerra y Paz.
y eso me impactó tremendamente y desde entonces es como algo muy especial, tenemos una relación muy especial. Va y viene, pero está siempre ahí. Siempre está ahí. Bueno, está bien, está bien. Cuéntanos, háblanos un poco del decorado de hoy. Uy, había para hablar aquí horas y horas, porque es un compositor que me encanta y conozco especialmente bien. Pero en fin, hemos traído un despliegue de artículos relativos a Prokofiev y Stalin, películas. Este ballet es mucho menos conocido, Cenicienta, eso es mucho menos sabido. Se sabe que Prokofiev escribió Romeo y Julieta, pero el siguiente es Cenicienta. No hay otro ballet de Cenicienta y es espléndido y maravilloso, igual que Romeo y Julieta. Debería interpretarse muchísimo más. Iván el Terrible en el centro, presidiendo. Película, qué lujo, banda sonora de Prokofiev, eso es excepcional, bueno, claro. Que Prokofiev escriba bandas sonoras, no tenemos el nivel de bandas sonoras ahora de ese nivel, nunca, evidentemente, son compositores de quinta división los que escriben las bandas sonoras de películas, pero Prokofiev escribió varias bandas sonoras. Y aquí hemos traído un disco al que se refería Vivian, porque es una anécdota muy curiosa. A mí esta anécdota me encanta, la que ha contado Vivian antes. La verdad es que decir, sí, que es Stalin muy está curioso. escuchando la radio y dice, qué interpretación tan maravillosa, qué tal. Llama por teléfono a la radio 2 horas después, mándenme el disco, la grabación. ¡Ah, asustados, que no hemos hecho la grabación! Pues esta es la grabación. Este disco concretamente, María Yudina tocando el concierto para piano número 20 de Mozart, eso es lo que escuchaba Stalin y tuvieron que despertar a la orquesta de noche, porque claro, el ogro se enfadaba. Bueno. Y es menuda una anécdota historia. realmente muy curiosa. Es un compositor excepcional, Prokofiev, muy interpretado y mucha gente escucha música y no sabe que es de Prokofiev, porque el ballet Romeo y Julieta muchos trozos están en anuncios publicitarios. Pedro y el Lobo también se conoce más la obra que el compositor, un poco lo que pasa con Carmen de Bizet. Pero Prokofiev tiene una obra inmensa y es el segundo más interpretado en cualquier caso del siglo XX. El que más se toca en estadísticas es Richard Strauss y el segundo Prokofiev. Muy bien, pues la verdad es que amplio despliegue. Sí, he traído alguna cosa más. Sí, ¿qué películas, nos Iván recomiendas? el Terrible, sin duda, Iván el Terrible, maravillosa. Primera parte y segunda parte de Iván el Terrible. Y esta Stalin se enfadó muchísimo, no le gustó nada. ¿Por y qué? la prohibió. Porque hace una imagen de Iván como terrible y él pensaba que estaba criticándole y se enfadó con Prokofiev. ¿Se vio reflejado, quizá? Sí, Prokofiev no tenía la culpa al pobre porque él solo le había puesto la música a la película. Claro. No tenía la culpa de que Eisenstein hubiera hecho una versión anti-Stalin. Alexander Nevsky está considerada una de las mejores películas de la historia y la banda sonora es de Prokofiev también. Esto es lo fundamental, que hemos traído también películas sobre Stalin y por supuesto Guerra y Paz. Y estos libros son sobre la española que se casó con Prokofiev. Son muy recientes, son del año pasado. Son muy interesantes los dos. Por cierto, hay una acusación de plagio. La Pasión rusa le acusan a este libro y hay una demanda judicial diciendo que ha plagiado al otro, al de arriba. Bueno. ¿Cuál es tu opinión sobre este compositor? Es un compositor absolutamente genial, con una inspiración melódica extraordinaria, muy inteligente, que llevó la música a un nivel absolutamente increíble y además de gran impacto emocional, muy fácil de seguir y que los telespectadores les animo a que escuchen más, sobre todo Romeo y Julieta. ¿Y sobre su relación con Stalin, qué lectura haces? Hay una anécdota interesantísima, que es que los dos se detestaban mutuamente y se murieron el mismo día con 50 minutos de diferencia y a 500 metros de distancia. Eso es increíble de la historia de la música. Quiero decir, el 5 de marzo de 1953, sí, es que el mismo día, a la misma hora y a escasa distancia, es increíble que murieran así los dos. Prokofiev detestaba a Stalin y Stalin detestaba a Prokofiev. Los dos tenían una relación pésima porque Stalin exigía un tipo de música muy conservador. Prokofiev no quería ofrecer lo que Stalin pedía, él se sentía superior, Stalin por supuesto se sentía superior a él, y su relación fue tan mala como la que tuvo Stalin con Sostakovich, de la que hablaremos la semana que viene. Bueno, pues esperamos la semana que viene ansiosos para hablar de ese otro gran compositor soviético. Pero aunque se nos ha acabado el tiempo, a mí no me gustaría que termináramos sin que nos dijeras cuáles son las mejores obras, las más recomendables. Romeo y Julieta es accesible y fácil. Para los niños, desde luego, Pedro y el Lobo. Guerra y Paz es más compleja. Son 72 protagonistas en escena, 72 cantantes.
aparte del coro y la orquesta, pero es una obra también muy interesante de escuchar. Y luego las sinfonías son accesibles también, sobre todo la primera y la quinta. Son obras que son fáciles de escuchar y fácil de aficionarse a la música con ellas. O sea, que animo a los telespectadores a que lo hagan y que esto sea siempre una introducción, una pequeña introducción para animar a descubrir más, porque en un espacio tan breve no se pueden decir todo lo que podría decir. Yo estaría hablando de Prokofiev muchísimas horas, sin parar. Pero sí que es una apertura para que otros investiguen y escuchen más cosas. Muy bien, pues esa llamada o ese despertar de la curiosidad de los telespectadores seguro que se está produciendo. Pedro, lo dicho, nos vemos la próxima semana y continuamos hablando de los grandes de la música. La próxima semana Sostakovich y Stalin. Muchas gracias a ti y a Información TV. Gracias, Pedro. Pues ya lo saben, la semana siguiente, la semana que viene, continuaremos con esa miniserie de compositores soviéticos y en este caso será Sostakovich y su relación con Stalin también el protagonista del próximo programa. Les esperamos, gracias.